Buenos y bendecidos días tengan todos ustedes por la misericordia de Dios de cada mañana, por su gran amor y su gran fidelidad. Les saluda Araceli César y para mí siempre es un gozo el poder levantarme, el poder escuchar la voz de Dios, el poder compartir con ustedes que a pesar de que estamos lejanos geográficamente, el Señor en su misericordia ha decidido unirnos a través de su Espíritu para poder compartir palabras de vida, de esperanza, de fortaleza, que tanto necesita el corazón. Saludo Claudia, qué gusto que estés conectada. Y fíjate que vamos a ver algo muy interesante. Yo les he platicado la dinámica que Dios hace conmigo en cuanto a lo que comparto. Son unas madrugadas así súper excelentes. Tengo años escuchando que Él me despierte. Y, y es maravilloso la riqueza de sabiduría y de revelación que trae a mi corazón. Hoy, Cristian Pérez, qué gusto poder saludarte. Él es un exalumno del seminario. Un abrazo, saludos a tu familia. Fernando Zúñiga también, qué gusto. Y bueno, más adelante estaré respondiendo saluditos, platíquenme cómo están. Y, y en estas madrugadas hermosas me trae muchas palabras, me recuerdan muchos mensajes y también me enseña y me corrige, ¿verdad? Así como dice el salmista, Él me corrige en la noche cuando estoy en mi cama. Pero me traía una pregunta y primero lo hizo en lo personal. ¿Por qué crees que yo sano? Y yo me quedé, a ver, espérame, déjame detenerme porque no se trata de responder rápido o a la ligera, sino que realmente podamos responder lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y él me decía, ¿no? Porque la pregunta común en esto es, eh, ¿por qué no sana a tal o a cual? ¿Verdad? ¿Por qué no sanó a aquel y falleció? Y es más esto, pero pocas veces nos detenemos a preguntar por qué Él sana. ¿Sí? Y bueno, aquí me llevó a la escritura, tengo dos preciosos ejemplos de los propósitos de Dios al hacer esta obra de sanidad. Pero hay muchas porciones bíblicas que vamos a estar viendo como siempre, porque este es un tema bíblico, para que la palabra que sea establecida haga su efecto poderoso en cada corazón. Ahí en el Salmo 107, este es uno de mis salmos favoritos de los 2000 que tengo, porque encuentro esta respuesta. Y me trajo el Señor precisamente, me puse a buscar en la escritura lo que habla de Él como sanador, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Obvio que en el Nuevo Testamento Jesucristo se lleva todos los honores por todas las veces que Él sanó, se hizo tarde, no comía, no descansaba por estar sanando, salvando, liberando. Y esto es algo que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta. Pero ¿por qué lo hacía? ¿Sí? Y aquí encuentro algunos motivos iniciales. A ver, Salmo 107, 17 al 21. Esto es lo que dice Dios habla hoy. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de la aflicción, envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Y aquí hay varias respuestas a la pregunta, ¿por qué Dios sana? Bueno, porque Él es el creador y el sustentador de todo ser viviente en la tierra, ¿verdad? En segundo lugar, porque por gracia Él extiende su bondad, su compasión, su misericordia, su comprensión y da esos toques sanadores, ¿sí? Ahora aquí
¿qué sucede entre la situación de enfermedad y aflicción? Porque siempre que pasamos por algún tipo de enfermedad, un diagnóstico médico de entrada, hay una aflicción en el corazón, ¿verdad? Pero muchas veces aquí dice, en el caso de este grupo de gente, que era por sus propias maldades y pecados, o sea, el pecado viene a ser resultado precisamente de andar en desobediencia delante del Señor. Y llega a tal punto su condición física que no soportaban ningún alimento. Ahora, esto les llevó a casi morir, porque dice la escritura, ya estaban a las puertas de la muerte. Ahora, en esa condición paupérrima, donde parece ser que ya no hay esperanza, resulta que en medio de esa angustia clamaron al Señor. Ahora, otro principio que yo encuentro es porque, tristemente, hay gente que nunca ora, que nunca clama a Dios, que nunca lo busca, que nunca tiene ese diálogo. Y si lo llega a tener es monólogo, ¿verdad? Porque nada más habla el protagonista y a ver que no esperan la respuesta de Dios. Pero ellos hicieron algo y hubo algo allí que movió el corazón de Dios. Y en primer lugar, fíjate lo que dice, y Él lo salvó de la aflicción. Entonces, cuando estamos nosotros en una condición de enfermedad, de ese cuerpo carente, dañado, de alguna manera, que produce esa aflicción, Dios quiere tratar también con la aflicción, con la tristeza, con el dolor emocional, con la duda, con ese enojo muchas veces, ¿verdad? Porque nos sentimos, bueno, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? No. Entonces el Señor lo salvó en primer lugar de la aflicción. Y envía su palabra, y me hace recordar cuando ese siervo le dice a Jesús, no vayas a mi casa, maestro, tú nada más di la palabra. Fíjate, esto es impresionante la fe de este varón, ¿no? Como creyó que con que no fuera Jesús que enviara la palabra, porque había leído seguramente el Salmo 107. Y dice, envió su palabra y en segundo lugar lo sanó. ¿Sí? Primero los libra de la angustia, luego los sana y luego los libra de la muerte, del sepulcro, dice aquí. Ahora, ¿qué espera Dios ante todas estas manifestaciones de su amor y su bondad? Que le demos gracias por su amor, por lo que hace a favor nuestro. Eso es lo que Él está esperando. Entonces, ¿por qué Dios sana? Porque quizá en algunos casos es la única manera que la gente le busque. ¿Sí? Y entonces vemos que muchos no tienen esa buena costumbre, buen hábito santo de buscarle a Dios independientemente del día a la hora. Y que se tenga la mesa servida o que esté la mesa vacía. Que haya trabajo o no, que haya una buena relación conyugal o no, que haya un acercamiento a los hijos o no, o sea, independiente de cualquier situación. Dios está esperando. Ahora, Él no es malo como lo voy a enfermar para que así me busque. No, no, no. Aquí vemos un principio, ¿no? Que muchas de las enfermedades, y déjame decirte, muchas de las enfermedades son por las propias maldades, por ser soberbios, por no querer restringir todos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces abundamos en comidas, en bebidas, en desórdenes nocturnos, en exposiciones al peligro, en relaciones ilícitas, que por cierto traen una factura bastante, bastante elevada, produciendo enfermedad, ¿sí? Y entonces llegar al punto donde están casi muriendo, pero en medio de esa condición claman al Señor. Y el Señor no les reclama, no toma un tiempo para decirte son unos rebeldes, unos malvados, ustedes están mal. No, Él lo primero es salvarles de la aflicción, porque la aflicción no nos deja tantas veces escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y sus acciones, envía la palabra, los sana y los libra de la muerte. Ahora, esta es una respuesta a la pregunta ¿por qué Dios sana? ¿Mm? Pero vamos a ver otras más. Entonces yo le decía al Señor,
Yo quiero ir más a fondo porque en este tiempo del virus, agregado a todos los demás padecimientos que la humanidad hemos venido batallando por mucho tiempo, como los padecimientos crónicos, el temido cáncer, los infartos. Y yo creo que cuando una persona, su corazón ya no resiste, hablando de infartos, es porque está dominada por la angustia. Se acaba el corazón. Entonces recibe una noticia fuerte y su corazón no está libre, está cargado, está pesado, ya no soporta. Y fíjense que algo bien característico, y me lo recordaba hace poquito una doctora, está comprobado médicamente que el varón en una edad joven de 30, 40, 50 años está más expuesto al infarto. ¿Y sabes cuál es una de las características? Que le dijeron que el hombre no llora. Entonces él no expone sus emociones, sus sentimientos, no explica su enojo, no habla de sus vivencias que le afectaron, el por qué es violento, por qué es enojón, por qué es infiel. No habla de eso, se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda. Y el pobre corazón ya no soporta. Entonces, deja de pensar y de estar juzgando a Dios que por qué nos sanó a tal o a cual tan bueno que era. Mira, no es el tema de sacar a la luz si es bueno o es malo, pero simplemente yo creo que lo que el Señor quiere hacer es ir más allá de sanar lo físico, ¿sí? Muchos se quedan con que, ay, el milagro lo sanó, y no pasa nada, o sea, el carácter sigue igual, la reacción sigue igual, la fe no crece, no hay obras, no hay manifestación del carácter de Cristo en esa persona muy sana, pero sigue igual que antes, ¿no? Y menos darle lugar a nuestra mente con la lógica y su razonamiento, buscando una explicación, por qué sí, por qué no. En este caso, siempre esperar la revelación de la palabra de Dios a nuestra vida e ir más allá que tan solo estar pide y pide y sánalo y sánalo y sánalo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de Dios sanando, ¿sí? Y nos llegamos a familiarizar tanto con los relatos que como nos sentamos, tomamos la Biblia, la encendemos en las electrónicas, ¿verdad? Leemos 5, 10, 15 minutos el relato, sabemos el desenlace y ya no nos impacta, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué aprendo de Dios en medio de lo que esté viviendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué me dice su palabra en cuanto a lo que yo estoy pasando? En el Salmo 107 narra que los que estaban ahí enfermos y afligidos era por causa de su pecado. Ahora, cuando clamaron al Señor, fíjate, no está diciendo tan solo sánanos. El clamor nace de un corazón arrepentido, de un corazón contrito y humillado, que se expone y que le dice, Señor, aquí estoy, ¿qué debo cambiar? ¿Verdad? Y entonces ese clamor incluye el arrepentimiento, la confesión de pecado, la humillación, y Dios hace lo que sabe hacer, ¿sí? Si no tenemos respuesta en la palabra, guiada por el Espíritu, entonces vamos a dejar que la duda invada nuestro ser al no tener una explicación, ¿verdad? Porque solamente estamos usando las emociones y los sentimientos humanos para encontrar respuesta. Y aparte de la duda, pues no vamos a aprender nada de Dios, porque la duda cierra el corazón para con Dios. Crecer en la fe, esto es parte del propósito de por qué Dios sana. Porque la fe nos va a llevar a la respuesta en la palabra de toda aquella pregunta que tengamos que hacer. No solamente en el caso de la enfermedad, sino también en el caso de las diversas pruebas, ¿verdad? Ahora fíjate, Dios como creador y sustentador mira por su creación y lo hace con propósito y también con compasión. Él ve todo el panorama de la vida de cada uno. No se centra tan solo, ay, lo voy a sanar porque tiene este padecimiento, sino que Él ve todo el entorno, ¿sí? Y todo lo que Él puede lograr con un corazón contrito y humillado.
en medio del quebranto. Porque de otra manera, por eso en ocasiones hay recuperaciones más lentas. Y casi todo el mundo, yo lo he dicho aquí, recupérate pronto, pues es un deseo humano, pero no toda la gente se recupera pronto, ¿no? Y luego cuando hay alguien que muy soberanamente de parte de Dios se recupera pronto, hasta envidia da. Y no ese es el punto, ¿no? Dios es todopoderoso. Este es parte de su esencia como soberano, ¿verdad? No hay nada imposible para Él. Pero esta actitud de Dios no significa que va a hacer todo lo que tú y yo queremos. ¿Sí? Él claro que tiene el poder. Tiene el poder de dar vida al muerto, como lo hizo con Lázaro. Tiene poder para levantar al caído. Tiene el poder para dar nuevas oportunidades. Pero Él no va a hacer lo que tú y yo queremos. ¿Sí? Tenemos que tener claro esto, porque mira, si tú y yo no tenemos esa claridad de mente y corazón, centrado en que Dios es soberano y Él sabe perfecto lo que hace y nunca se equivoca, la actitud de certeza nos va a librar de esa decepción espiritual muy engañosa que produce la incredulidad. Es que yo oré tanto para que se sanara y no se sanó, ¿verdad? Y entonces dudamos de Dios. Y ahí ya nos vamos a perder la lección de vida que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Ahora, los ejemplos de la obra sanadora del Señor a lo largo de todo el relato bíblico nos enseña las diferentes formas que Él tiene para sanar, ¿sí? En lo físico, pero quiere llevarnos más allá del milagro visual, ¿no? El milagro, ¿sabes cuál es el mejor milagro? En medio de una sanidad, la transformación del carácter. Eso para mí es el milagro mayor. Y estos ejemplos que vemos en la palabra vamos a hacer que tengamos una comprensión más profunda de cómo Él responde. No como yo quiero, cuando yo quiero y de la forma que yo digo, sino conforme a su voluntad, conforme a su propósito y conforme a su plan. ¿Sí? ¿Por qué Dios sana? Bueno, vamos a un primer relato que me lo traía muy fuerte el Señor. Este está en el Antiguo Testamento y es de un capitán sirio llamado Naamán. Y muy probablemente si ibas de niño o niña a la iglesia, te contaron esta historia 1000 veces, pero lo que no te contaron fue que en medio de todo esto Dios quería enseñarnos principios divinos, no nada más entrar en que lo sanó, le quitó la lepra, no, todo lo que Dios revolucionó la vida de este. Yo te invito para que leas completo el pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 5. Voy a leer del 9 al 12. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿Mm? Ahí está un pagano, un hombre no temeroso de Dios, esperando que Dios haga lo que él dice que debe hacer. Y cuando Dios le da la orden de que vaya a zambullirse por 7 veces en ese río, pues se enoja, ¿verdad? Verso 12. ¿No son los ríos de Damasco, de Albaná y de Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado, se fue de allí. Ahora el relato sigue. Yo a lo que te quiero llevar es que esta historia, que mal contada tantas veces, y si tú eres maestro en la iglesia de niños, deja nada más de decir lo conocido, empápate del relato, ve el contexto. Este varón era
un capitán sirio, o sea, tenía una envergadura delante del ejército, pero también de la sociedad, de su rey, como alguien que tenía poder, tenía carácter, tenía la estrategia militar. Y qué vergüenza que estaba enfermo de lepra. Ahora, la lepra ha sido por muchos siglos, porque luego vemos este relato del Antiguo Testamento y luego vemos a Jesús, a cuántos leprosos sanó, o sea, no había cura, no había cura para esto. Entonces era como un golpe al orgullo, ¿no? Ahora, porque un leproso no tenía que convivir con la gente porque era muy contagiosa. Aparte, como no había un tratamiento, se iba desprendiendo la piel y ciertas partes del rostro y del cuerpo, mutilación de dedos, ¿verdad? La nariz, el labio, etcétera, ¿no? Entonces, lo que más le preocupaba es que él no podía seguir trabajando. Fíjate. Entonces, él se centra tan solo en la sanidad física y escucha de una jovencita judía que le comenta de un siervo de Dios en Israel, es el profeta precisamente, que puede sanarlo. Hace el viaje, pero primero llega con el rey y con el rey llega y le dice su petición y el rey se enoja porque pues, él ni sabe, ni sana, ni ayuda en ese sentido, ¿verdad? Y se enoja y se pone muy, muy molesto. Y entonces ya sus mismos compañeros de viaje le dicen, no te desanimes, ve con el profeta que te dijo esta joven. Y es cuando llega a casa de Eliseo. Ahora, el problema de él es que tan solo estaba pensando en que le quitaran la lepra. Y el problema de muchos al pasar por la enfermedad es que solamente se centran en que Dios les quite ese padecimiento, ese aguijón en la carne, esa enfermedad crónica, ese tumor, ese cáncer, ¿verdad? Y luego, querer que Dios haga como pensamos, cuándo y cómo. Entonces, yo entiendo que este hombre era un pagano, quizá ignoraba mucho del carácter de Dios, pero te voy a volver a leer el pensamiento que él traía, ¿verdad? Verso 11 del capítulo 5. Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé. ¿Quién le dijo? No, él lo pensó, él lo supuso, él lo imaginó. Es el problema de no conocer a Dios e imaginar a Dios. Y suponer cómo Dios trabaja. Y creer que Dios lo va a hacer a mi manera, como yo supongo que debe ser. Yo pensé que este siervo iba a salir a recibirme. Sí, o sea, él como capitán como que merecía así ese trato distintivo y especial, ¿no? Y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, iba a mover su mano sobre la parte enferma y así se iba. Yo no sé si había escuchado, ¿verdad?, de alguna forma las sanidades de otros, pero él quería así, pues si no es al gusto del cliente, mi amado. ¿Sí? Y es ahí donde Dios empieza a tratar con el orgullo. Como no fue así, ya no solamente no salió el profeta a recibirlo, sino que mandó a alguien con la instrucción. Y esto es cuando Dios nos da una instrucción y nos dice lo que debemos hacer, y como no va de acuerdo con lo que nosotros creíamos, ya ahí empezó la duda, la incredulidad, la decepción, y cerramos el corazón al trato de Dios. Esperar, número 3, que sea ya. ¿Por qué? Pues porque tengo que regresar al trabajo. Y a Dios lo que menos le importa es tu trabajo en ese momento. ¿De qué sirve que tengamos un buen trabajo si tenemos una mala actitud para trabajar? Si tenemos un mal testimonio, si tenemos un pésimo desempeño, porque somos impuntuales, porque salimos antes de la hora, porque perdemos el tiempo, porque no rendimos. O sea, a Dios le interesa ir más allá, ¿no? Número 4, pensar que se le puede pagar a Dios con cosas el milagro de la sanidad, ¿sí? Y no con fe, y no con obediencia. Entonces, cuando vemos que él luego, cuando es sanado va, no quiere ir, pero al final de cuentas va,
Lo convencen, se zambulle esas 7 veces y en la séptima sale y su piel, dice la palabra, que era como la de un bebé. O sea que no solamente le quitó la lepra, sino le rejuveneció la piel. ¿No? Qué impactante. Y entonces él quiere pagar, ¿sí? Y esa es mucho la idea, ¿no? De que hay que obtener la salud tan solo con lo material. Y aquí lo que Dios está esperando, igual y Dios tomó en cuenta ese acto de arrepentimiento, de que ya se iba y regresa y hace lo que le mandó el profeta, ¿verdad? Número 5, enojarse por la instrucción que recibimos de la palabra, ¿sí? Y no solamente nos enojamos, sino desobedecemos la instrucción. ¿Y qué quiere hacer Dios? Yo digo que con muchos padecimientos crónicos, Dios quiere que modifiquemos nuestros hábitos de cada día. De esos malos hábitos a hacer buenos hábitos, a estar con una conciencia qué es lo que tomamos, qué es lo que comemos y cuidar el único cuerpo que tenemos, ¿verdad? Número 6, menospreciar los mandatos y los propósitos de Dios. ¿Por qué el Señor pone esta historia ahí en su palabra? Pues era un hombre sirio, era un pagano, no era parte del pueblo de Dios, sin embargo recibe la bendición del soberano, a pesar de no merecerla, acuérdate, la gracia, favor inmerecido. Ahora, ¿qué desea Dios? Los primeros 6 puntos que te compartí es la generalidad de respuesta humana. Él, en medio, ¿por qué sana a Dios? Porque desea darse a conocer como el único sanador que va más allá de lo físico, ¿sí? Que quiere tratar con el interior. Él va hasta lo profundo de mente y corazón. Él quiere darse a conocer, ¿sí? Que no solo sana, sino que salva, ¿sí? Tenemos un chat en la iglesia de intercesores donde muchas peticiones de sanidad y sanidad. Y yo no digo que no se ore, ¿verdad? Pero muchas veces las personas no han tenido un encuentro salvador con Jesús. Y solamente nos concentramos en pedir que sea sanado para que les sirva de testimonio. Pues no, muchas veces reciben el milagro y sigue su vida. Yo oro a la par de pedir a Dios, y en su voluntad está el sanarle, que ministre su corazón mientras está desde esa coma, esa inconsciencia, esa postración obligada, que trate en medio de sus sueños, que le acerque personas de fe, que trate con su mente y corazón, ¿verdad? Pero también el Señor en medio de esto desea probar nuestra fe, pero también si hemos desarrollado la capacidad de obedecerle, ¿sí? Y nos humilla para luego levantarnos. Pero si la fe no está afincada en quién es Dios y su propósito, sino la fe en la fe de lo que yo quiero que haga, entonces no va a estar acompañada de obediencia, ¿verdad? Destruir el orgullo y la autosuficiencia. Eso es lo que quiere Dios en medio de estas situaciones de padecimiento. Que le demos la gloria al Señor, que ya dependamos de Él, que escuchemos su voz, que nos sometamos a su voluntad, ¿verdad? Y si hay un caso donde no nos va a sanar en lo físico, porque habrá que morir, tengamos la plena certeza de que hay ese lugar reservado en los cielos para poder llegar a estar con Él en la eternidad. Y es la mejor sanidad que nos puede dar, porque hay otros que van a morir y no van a ser sanos con un cuerpo nuevo, sino ese cuerpo viejo va a ir al parar a las tinieblas eternas, ¿sí? Lo que desea el Señor es tratar con tu carácter y con el mío. Bueno, yo digo que hasta una simple gripa que te deshabilita es decirle al Señor que quieres tratar conmigo. Y no es ser exagerado, créemelo. A veces Dios nos interrumpe planes, no podemos hacer lo que teníamos pensado, se suspende ese viaje, esa salida, qué sé yo.
porque Dios soberano quiere que prestemos atención a algo que de otra manera no vamos a prestar atención. Espera el Señor a que aprendamos a creerle, no solamente a creer en Dios, sino a creerle a Él, ¿sí? Y desarrollar fidelidad. Y que podamos, aún en medio de un ambiente idólatra como el que vivimos en México, ¿verdad? Hay mucha idolatría, ya no solamente por las imágenes y la religión mayoritaria, sino por el deporte, sino por los artistas y sus canciones. Es una idolatría impresionante, ¿no? Y ahí estamos, en medio de ese lugar. Y tenemos que darle testimonio. Y entonces me impacta ya cuando él termina esta preciosa sanidad, habla con el profeta y le dice, solo te pido que ores por mí, porque cuando yo regrese, voy a mi país, voy a tener que acompañar al rey a que ofrezca sacrificio a su dios Dagón. Y yo voy a tener que entrar en ese lugar. Yo ya no tengo nada que ver en ese lugar, pero voy a tener como mi trabajo, ¿verdad? Y voy a entrar a que se apoye su mano en la mía. Voy a estar ahí. Que Dios no tome en cuenta que yo estoy frente a ese ídolo, porque yo ya no creo en eso. Fíjate. Y entonces allí vemos que fue más allá de quitarle la lepra, ¿no? No tengo duda, no dice la Biblia, pero que este testimonio de no postrarse, de no hacer lo mismo, era una excelente oportunidad para platicar con el rey, sobre todo que vio el milagro de sanidad, ¿no? Que muchas veces el Señor nos sana y parece presunción, parece que somos de los hijos favoritos y de los consentidos. No, es para que anunciemos su poder y sus maravillas. Y que no solamente le demos testimonio de esa sanidad en este caso, sino, ¿sabes qué, rey? Dios trató con mi carácter. Enojón, altivo, soberbio, esperando que las cosas se hagan como yo quiero. Y aprendí a someterme y a depender del Dios de Israel. ¿Por qué Dios sana? Por estas cosas, amados. ¿A poco crees que nos dejó ese relato tan solo para que se la contásemos a los niños, no? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver algo del rey Ezequías. Y en el capítulo 18 hay el panorama de la vida del rey Ezequías, como nos lo presenta el escritor bíblico, ¿verdad? Para que veas que siendo esta persona tan especial, también pasó por prueba, ¿verdad? Número 1. Hizo Ezequías el rey lo que era agradable a los ojos de Dios. Esto dice el 18:3. Número 2. Ezequías confiaba en el Señor y fíjate lo que añade la escritura. No hubo nadie como él entre los reyes. ¿Sí? O sea que era un rey excepcional, porque si tú ves las descripciones de todos los reyes, la enorme mayoría, como el 98-99%, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Entonces, en este caso, Ezequías era alguien que había aprendido obediencia. Eso nos dice el 18:5. Número 3. El Señor estaba con él y tuvo éxito en todo. Fíjate qué maravilloso. Esto lo dice el 18:7. ¿Sí? Yo lo fui rescatando porque cuando estoy buscando cómo Dios sana, me trae también muy fuerte del rey Ezequías. Ahora, estamos hablando de gente que tiene un trabajo muy importante y que a Dios no le impidió sacarlos de ese trabajo, porque el reino siguió con o sin Ezequías, ¿sí? El ejército sirio siguió con o sin Amán. O sea, ahí Dios nos da a entender que no somos indispensables, ¿sí? Siempre habrá alguien que lo haga por ahí. Hay una frase muy interesante que dice, no entregues tanto a tu vida solamente al trabajo, que descuides tu vida personal y tu familia, porque tú puedes ser sustituido en cualquier momento. En tu casa no. ¿Ves? Entonces, este rey también nos narra en el 18:17 que usó toda la plata del templo para el rey de Asiria.
que estaba pidiendo, ¿verdad? Como un tipo de extorsión. Pues él fue y entregó toda la plata. Número 5. Derribó santuarios paganos e hizo que el pueblo se volviera a la adoración al Señor. Eso lo dice el 18:22. O sea, era un buen siervo, hacía buenas cosas. ¿Sí? Y no es que la pregunta, ay Dios, ¿por qué si era tan bueno? ¿Por qué se enfermó? No, no, esa no es la pregunta. Ahora, que la pregunta es por qué Dios lo sanó, ¿verdad? Número 6. Sufrió amenazas del rey asirio. Muchas, constantes. Estos reyes tenían la tendencia de llegar y sitiar ciudades. Lo primero que hacían es cortarles el agua y cortarles la provisión. Entonces la gente cedía, el rey cedía, porque pues, si no podían comer ni beber, imagínate, el lugar desértico era impactante. Entonces él sufrió muchas amenazas, esto lo dice el 18:32. Ante todas estas amenazas, ¿sabes qué hizo el rey Ezequías? Oró, oró. Y yo creo que este es un buen principio para cuando pasamos por pruebas de esta naturaleza. Y dice que rasgó sus vestiduras reales, se despojó, se puso vestiduras ásperas que era en el judío una señal de humillación, de quebranto. Entró en el templo, eso lo dice el 19:1. ¿Sí? Le enviaron cartas de amenaza y ¿sabes qué hizo? Sus, hay una película muy interesante, si alguien tiene interés en conocerla, se las envío más tarde, y que habla precisamente, muy apegado a la escritura, cómo este relato, ¿verdad? Cómo él va al templo y le extiende ahí en el altar al Señor las cartas de amenaza del rey asirio, ¿no? Se las presenta. Ahora, qué bueno es que de una forma así casi literal te entregan el diagnóstico de los estudios, los resultados. Primero el diagnóstico médico, ¿no? Aparente, después los resultados y vas y se los pones al Señor al frente, te postras y le dices, esto es lo que tengo. No me gusta, pero es lo que tengo. Ahora Dios, esto está amenazando. ¿Qué quieres hacer? No solamente sanar, ¿qué quieres tratar conmigo? Porque en verdad estoy asustado, estoy atemorizado, hasta enojado, indignado, porque tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer. Pero aquí estoy, tú eres el soberano. ¿Sí? Te digo que estas enseñanzas nos tienen que llevar más allá de conocer el relato de memoria, ¿no? Entonces las actitudes de orar, de rasgar vestiduras, de vestirse con ropas ásperas, era esa señal externa de lo que estaba pasando en su interior. Presenta las cartas, número 9. El profeta Isaías le dijo de parte de Dios, he oído tu oración. ¡Ay, qué maravilloso! Fíjate, sí, he oído tu oración. Y el profeta, pues era el vocero de Dios, ¿verdad? Y entonces está todo muy bonito, ya los libra del pueblo asirio, del dominio, viene un ángel, ahí está maravilloso. Estaba tratando de acordarme, la puedes buscar en YouTube, Jehová, en ti confío, búscala en YouTube, es una película corta, pero está hermosísima y ahí nos narra la acción de Dios, cómo vino y en una noche destruyó a más de 200,000 del ejército que quería invadir, ¿verdad?, a su pueblo. Bueno, pero no se termina ahí la historia, sino que número 10, Ezequías se enfermó gravemente. Ahora, yo te presenté el panorama, ¿no? No era un hombre malvado, no era un rey impuro, no era rebelde, desobediente, orgulloso. No, no. Él de veras estaba siendo guiado por el Espíritu del Señor. Y es ahí donde nos puede llegar a todos nosotros una situación de prueba. ¿Y por qué yo, bueno? ¿Por qué no? ¿Sí? Y entonces vamos a ver del capítulo 20 de Segundo de Reyes, del 1 al 6. Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo. Ya Dios lo había librado de aquella prueba, ¿verdad? Del sitio asirio.
cayó gravemente enfermo y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir, no te curarás. Ahí está un diagnóstico, no médico, ¿no? Sino divino. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Ahora, observa cómo se viene esto a confirmar el panorama que te compartí, que es breve. Tú lee todo el capítulo anterior, los dos anteriores, 18 y 19, para empaparte más de esto, ¿no? Pero fíjate qué maravilloso es cómo él tiene en mente que ha sido un siervo fiel, pero esto no nos exime, amados. Esto no nos exime. Por eso Pablo decía, yo por mí ya quisiera estar con Cristo, ¿sí? Pero estoy aquí por causa de ustedes. O sea, tenemos que tener claro que en la vida no todo es la vida. Y en la muerte no es el final, es el inicio de una nueva vida eterna con Dios, ¿verdad? Y entonces le dijo, y lloró amargamente, ¿no? De ahí en ese llanto que nos hace tanta falta llorar en la presencia de Dios sale la amargura, ¿sí? Y ocurrió que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo, vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor, Dios de tus antepasados, de tu antepasado David, dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Fíjate qué maravilloso. Extensión de vida. Porque no había terminado el plan de Dios, como a veces vemos en muchos de nosotros que lo estamos contando, pues vemos que la pandemia no nos mató, pero hubo muchos que sí murieron. Y que no se trata de cuestionar a Dios el por qué. A mí eso me ha traído mucho consuelo hasta la fecha, ¿sí? Porque Dios es soberano, ¿sí? Y entonces, ante esta extensión de vida, tenemos que responderle a Dios, o sea, ¿para qué? ¿Para qué te extendió la vida? ¿Por qué te salvó de morir, no? Hace más o menos un año mi esposo estaba muriendo y está vivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cumplamos nuestros deseos y a volver a viajar y volver a salir y divertirse, ir a conciertos, espectáculos deportivos, comer todo lo que se nos antoja, ir a la calle, o sea, pasear, eso es el propósito. Entonces, ¿para qué te dejó Dios? Entonces, algunas formas, yo encontré 7, ¿verdad? Pero tú puedes añadirle otras. Vemos en primer lugar que el trato de Dios con sus hijos es imparcial. A Él no le impactan los títulos. ¿Será el rey o será el súbdito? ¿Será el capitán o será el soldado? A Él no le impacta eso, ¿sí? Es imparcial, pero es personal. Número 2, Él mira todo el entorno de cada vida, lo visible o no, porque Él puede ver hasta lo profundo de la mente y del corazón. Entonces, Él conoce el todo de la persona, porque muchos están en un estado de salud tan carente, tan triste, tan deteriorado. Él sabe lo que hicieron con su vida. Él conoce y los está llamando tantas veces al arrepentimiento, a la confesión sincera, a acercarse a Él no por causa de ser sanados, sino por causa de ser perdonados, ¿no? Y por eso nos permite ver un poquito del panorama de la vida del rey sirio,
del capitán sirio, perdón, y la vida del rey Ezequías. Número 3. Él se agrada de la fe y conducta. La reconoce, la recompensa. ¿Sí? En este caso, si Ezequías hubiese muerto por esa enfermedad tan grave, que le hubiera quedado claro que Dios estaba agradado de su forma de conducirse en lo personal y con su pueblo. Y se lo quería llevar, punto, ya, sin discusión. ¿Sí? Entonces, aquí el punto lo podemos convertir en pregunta. ¿Él se agrada de tu fe y tu conducta? Porque cuando estamos sanos, estamos bien, estamos provistos, es una expresión de fe, pero cuando nos falla algo, a ver si es la misma expresión. Número 4. Él permite muchas veces la enfermedad para ir más allá del físico. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. No todo en esta vida se trata de este cuerpo, que por cierto va a volver al polvo del cual fue tomado. ¿Sí? Y entonces Él permite para ir más allá. Entonces cuando pasemos por este valle oscuro, Él está. Pero Él tiene un propósito. Y con unos va a tardar un cierto tiempo, con otros otro cierto tiempo. No te compares, no envidies. Simple y sencillamente, aquí estoy, Dios, presento mi vida delante de ti. ¿Qué quieres? En estos procesos, Dios muchas veces nos enseña la importancia de reconciliarnos con otros, la importancia de aprender a ser fieles, la importancia no solamente al cónyuge, no, a él, ¿verdad? A la importancia de que la palabra sea la que rija nuestra vida y no las tradiciones religiosas aún, las costumbres familiares, en fin. Número 5. Él hace milagros y maravillas. ¿Sabes para qué? Para darse a conocer. ¿Sí? Pero cuando vemos esos milagros, eso no aumenta nuestra fe. Eso es una señal para darnos cuenta que Dios está obrando. Lo que aumenta nuestra fe es conocer más la palabra de Dios, que describe quién es Dios y que describe quiénes somos nosotros, ¿verdad? Número 6. Dios tiene el control de su reino. ¿Sí? Porque vemos que aunque fue sacado de su trabajo Ezequías por causa de su enfermedad y luego murió a los 15 años que había pasado, Dios sigue siendo el rey de Israel. ¿Sí? Entonces Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros formamos parte de un plan. ¿Sí? Y número 7, Él puede dar señales o no. En este caso, bueno, fue a comprobar si lo que le decía el profeta era cierto, porque hasta eso no quedó tan convencido que Dios le había extendido la vida, y le dijo a Dios que retrocediera el tiempo, ¿verdad? Para que él pudiera, porque adelantarlo, dice cualquiera, no, pues tampoco cualquiera, pero era más fácil. En este caso retrocedía y retrocedió una hora de tiempo para darle una señal. Ahora nosotros no tenemos que andar poniéndole a Dios señales. Sí. Ahí está, nuestro caminar es por fe, no por vista. Y entonces Él puede dar respuesta, pero también junto con este propósito. ¿Sí? Y tenemos que tener claro para nosotros la convicción de que si llegamos a pasar por ese valle oscuro y Dios dice hasta aquí, por favor, amado, amada, ponte a cuentas con todos los que te rodean. Perdona todo lo que tengas que perdonar, pide perdón todo lo que tengas que pedir perdón. Arregla cuentas, arregla testamento. ¿Sí? Deja las cosas en claro. Busca a aquellos que necesitas buscar. Y no estás esperando, ¿no? Hay que salga el sol o que caiga lluvia. O sea, no. Sigue la palabra del Señor. Y entonces llegamos, ¿verdad? A darle respuestas muchas porque las hemos aprendido. Yo espero, ¿no? Que hayas aprendido en esta hora junto conmigo. ¿Por qué Dios sana? Porque Él es misericordioso. El hecho que tú y yo estemos respirando es por su misericordia. El castigo que nos tenía que destruir lo ha quitado clavándolo en la cruz y nos da oportunidad de vida.
por amor a sí mismo, por cumplir sus propósitos, por hacernos parte de sus planes. Yo ponía un pensamiento en la mañana en Facebook y les decía, ¿yo orgullosa de mis hijos? No, para nada. El orgullo es un pecado. Agradecida, porque a pesar de mí, a Dios le plació que yo formara parte de su plan creador. Y fue un receptáculo en el cual puso en mi seno unas semillitas que dieron vida. ¿Sí? Y que me gozo cuando el Señor se muestra con poder en sus vidas, me gozo, pero siempre la gloria a Él. Ahora, ¿tienes ya más respuestas para responder, valga la redundancia, a esta pregunta que hice al inicio? ¿Por qué Dios sana? Oh, amados, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Pero que también está esperando que respondamos a Él como la misma palabra nos lo ha dicho. Yo me gozo que tanto el carácter del capitán Sirio como del rey Ezequías en ese trámite fue renovado, fue transformado para seguir hablando las maravillas del Señor. Uno a su nación pagana, otro a su nación elegida. ¿Qué te parece que oremos? Agradezco como siempre mucho tu atención y es lo que tengo para compartirte. Esta es mi última diapositiva. Y ahí donde estás, especialmente quiero orar por aquellos que están teniendo algún padecimiento crónico que no encuentran el porqué y que de lo profundo de tu corazón, ahí enfermo y afligido, muchas veces resultado de la propia maldad, de la desobediencia, ahí clames en medio de tu angustia al Señor. Y lo primero, dile: Señor, sálvame de la aflicción que esto me ha producido. Señor, envía tu palabra, como dice el Salmo 107. Señor, sáname, líbrame del sepulcro. Y enséñame qué debo de aprender de esto, qué debo cambiar, qué debo quitar, a qué debo renunciar, a qué debo de abrazar, y que no falte en mi corazón la acción de gracias por tu amor, por tu gracia, que es ese favor que nos haces llegar a todos, Dios. Yo te quiero dar gracias porque no solamente puedes sanarme, sino que me has salvado. Y Dios, yo te pido por alguno que esté viendo este video que no sabe lo que es la salvación, que pueda entender en esta hora que para ti es más importante el llamado al arrepentimiento y la confesión de pecados que el Espíritu Santo señala, para que Jesucristo venga con su preciosa sangre a limpiar de toda maldad y venga a habitar en el interior de ese corazón vacío que tanto necesita de ti. Enséñanos, Dios, a que no solamente es lo físico lo que más nos debe importar, aunque debemos de honrarte con nuestro cuerpo, pero que tú vas más allá. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que nos sigas dando estas enseñanzas hermosas, que podamos ver esos relatos vivos que no son solamente historias bíblicas para niños, sino para niños, jóvenes, adultos y mayores también, y que extraigamos de cada una de estas enseñanzas algo para nuestro ser. Sobre todas las cosas, yo te ruego, mi Dios, que trates con cualquier raíz de orgullo, arrogancia, altivez, soberbia que todavía haya en el corazón de tus hijos, Dios. Y que aprendamos que por muy importante que sea nuestro título o nuestro trabajo, tú eres el Rey y el soberano y el dueño de todo, y no te impactan nuestros logros. Pero lo que sí te impacta es un corazón contrito y humillado. Yo te pido que extiendas tu mano, Señor, en estos momentos a quien está padeciendo esos intensos dolores de cabeza, esos dolores de columna,
esos órganos colapsados, Dios, ese corazón cargado porque ha decidido callar y no sanarlo a través de hablar aquellas vivencias en tu presencia para ir a reconciliación. Yo te ruego por todas aquellas personas que están viviendo algún efecto del cáncer en cualquier parte de su cuerpo, Señor, que también este sea un buen tiempo para reflexionar qué tanto hay de participación, de rebelión o de incredulidad para que esto se esté manifestando. Que haya un clamor, Señor, en cada corazón a ti, que tú envíes tu palabra, que tú sanes, Dios, que los huesos, que los nervios, que los ojos, Señor, que los oídos, que el cerebro, mi Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que te des a conocer, y si las personas que reciban ese toque sanador entiendan que no es lo más importante que tú puedes hacer, sino que trates con su actitud, con su expresión, con su carácter. Síguelo haciendo en cada uno de nosotros, Dios. Y síguenos enseñando, mi Señor, que a ti no te podemos pagar con nada material, pero es mejor la obediencia que el sacrificio. Pido en el nombre poderoso de Jesús por todo aquel que esté también cercano a la muerte, que tú lo prepares, que tú le enseñes, que no se aferre a la vida tan solo por vivir, sino que le muestres que es tiempo de hacer cuentas correctas contigo y con otros. Pero también te ruego, mi Señor, por aquellos que van a ser librados de la muerte, y que les quede claro, mi Señor, que no solamente es el tema de una salud física, sino una salvación eterna a través de Jesucristo. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por esta enseñanza, porque yo sé, mi Señor, que va a ser efecto poderoso en cada corazón. Y que una vez que recibamos de ti ese toque salvador, sanador, restaurador, podremos, Señor, aparte de darte gracias, dar testimonio, como lo hizo este rey sirio, que él pudo ir a su reino y decir las maravillas que tú hiciste a su favor. No solamente hablemos del milagro en lo físico, sino hablemos del milagro de transformación y renovación que has venido haciendo. Y a ti, Señor, toda la gloria, el honor y el poder, por siempre y para siempre. Esta oración la hacemos, la levantamos en el poderoso nombre de Jesucristo y con la hermosa guía del Santo Espíritu, promesa de nuestro amado para este tiempo que estamos aquí en la tierra. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pues no sé tú, pero yo tengo mucha paz en mi corazón de haber compartido aquello que Dios puso que te pudiera compartir y que lo pongamos por obra. Y que si tenemos esas preguntas, también tengamos esas respuestas. ¿Por qué no me envías un saludito? ¿Por qué no me cuentas cómo estás? ¿Cómo vas? Y si el Señor hizo algo en ti en esta hora, siempre la gloria a su precioso nombre. Nunca para jactancia, siempre, siempre para darse a conocer lo que Él es. Él ve el estado de nuestro corazón. Ahora, si tú no estás pasando un tiempo de enfermedad, pero tienes ahora los principios para ministrar al enfermo, que tantas veces piden oración tan solo por sanidad. Y tienes muchos principios, ¿verdad?, que pueden ser de gran ayuda para ministrar los corazones. A esos discípulos que Dios está esperando que tengas. No te quedes tan solo con esto. Comparte, ahí está WhatsApp, ahí está Messenger, ahí está Instagram, ahí está Facebook. Comparte con todo, sino que no suenes a religioso, sino que suenes a poderoso en la palabra. Y que muchos vengan a encontrarse con el amado Salvador. Como siempre, un gran abrazo, esperando en el Señor podértelo dar en vivo y a todo color en su tiempo oportuno y en su voluntad. Pero mientras, abrazos virtuales, pero con el amor de Jesús.
Tu amiga, como siempre, Araceli, estoy para servir. Si en algo puedo hacerlo, aquí estoy. El Señor está contigo y que este día disfrutes enormemente de su preciosa presencia prometida. Hasta pronto. Bendiciones.